Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Que el Señor les bendiga, hermanos. Una vez más estamos estudiando el Salmo 23. Esta será la última ocasión que tomaremos este salmo como referencia para nuestro podcast. Hemos ya analizado varias de las bendiciones que tenemos de parte de Dios como ovejas, como parte de su rebaño. Hemos enunciado bendiciones como su presencia, su provisión, su paciencia, su protección y el hecho mismo de que Él esté dispuesto a ser nuestro pastor. Hoy vamos a considerar una implicación más. Recuerde que estamos considerando más eso, las implicaciones. No estamos estudiando en sí versículo por versículo el Salmo 23, sino las implicaciones del hecho de que Cristo quiera ser nuestro pastor y que nos trate como si fuésemos sus ovejas. Entonces vamos a concluir nuestra serie considerando cómo la bendición de ser parte del rebaño de nuestro Señor Jesucristo no es una bendición que se le ocurrió a nuestro Dios al último momento, no es una bendición improvisada. Todo esto, el amor de Dios para con su pueblo, el sacrificio de Cristo a favor de sus ovejas, fue planeado desde la eternidad. Pero vamos a ir poco a poquito porque esta doctrina y esta enseñanza requiere que le demos su tiempo y su debida medida de consideración para poder ser edificados por esta importante enseñanza de la palabra de Dios. Comencemos por estar de acuerdo en que la Biblia habla de la iglesia como el rebaño de Cristo. Esta analogía de las ovejas y el pastor sirve no solo para hablar del amor de Dios para Israel en el pasado, sino para hablar del amor de Dios para con todo su pueblo, que termina siendo no solo Israel, el pueblo descendiente de Abraham, sino todos aquellos que son de la fe en el Hijo de Dios, todos los que son arrepentidos y que se han declarado súbditos de este Rey de Reyes y Señor de Señores, aun si no tienen sangre de Abraham, aun si no corre por sus venas el linaje de los judíos, por el hecho de ser de la fe de Abraham, por el hecho de creer en la promesa que le fue dada a Abraham, somos parte del Israel de Dios. Así es que la iglesia es este rebaño redimido por Jesucristo. No lo digo yo, lo dice la Biblia misma. Allá en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, cuando se nos narra la despedida que tuvo Pablo de los ancianos de la iglesia en Éfeso. Ellos se encontraban en un lugar llamado Mileto. Ahí Pablo se despide de todos estos hermanos porque sabe que ya no les volverá a ver. Y entre otras cosas les encarga a estos ancianos que tenían la tarea de ser los que predicaban, los que exhortaban, los que cumplían con la labor de pastorear a la iglesia en Éfeso, les encarga que tengan cuidado con la doctrina, que tengan cuidado en la forma en la cual enseñan el evangelio del Señor, porque Él sabe que vendrán lobos que van a tratar de hacer daño al rebaño. Y dice así, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, ahí está el término, rebaño, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Un obispo es un supervisor, un encargado de cuidar a las ovejas. Así es que Pablo les dice, tengan cuidado y cuiden del rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Un versículo tan sencillo como este nos dice que Cristo considera a su iglesia como su rebaño. En este pasaje, Pablo les dice, vean por todo el rebaño del Señor, e inmediatamente dice, apacienten a la iglesia del Señor. Iglesia y rebaño
son sinónimos en la forma de hablar de Pablo. Así es que por eso estamos diciendo que el pueblo de Dios es el rebaño de Cristo, la iglesia es el rebaño de Cristo. Por eso cada creyente es considerado como una oveja. Cuando el Salmo 23 habla de que el Señor es nuestro pastor y que Él nos provee y que Él nos pastorea y que Él nos protege y que Él nos da posada en su presencia, estamos hablando de la relación que tiene todo cristiano con Jesucristo, una relación de amor, de dependencia y también de sujeción a su voluntad, a su voz. Es una gran bendición ser contado entre las ovejas del Señor. Las ovejas del Señor son las que podrán entrar al gozo eterno. Las ovejas del Señor son las que están listas para recibir de parte de Cristo, su gran pastor, acceso a la morada que tiene preparada para ellos. Así es que es ya una gran bendición y un honor ser parte del rebaño del Señor. Pero consideremos algo más. Consideremos desde cuándo Dios tuvo el plan de tener un rebaño. Pensemos en eso. ¿Desde cuándo Dios tuvo la idea de rescatar ovejas y cuidar de ellas? Y hay que considerar que las cosas con Dios operan de manera diferente a como los humanos hacemos las cosas. Nosotros reaccionamos a las circunstancias. Nosotros no controlamos las circunstancias, solo reaccionamos a ellas. Por ejemplo, si mañana amanece soleado, muchos van a aprovechar para lavar la ropa. Pero si amanece nublado, lo vamos a dejar para otro día y no vamos a lavar la ropa. No controlamos el clima, reaccionamos al clima y ahí vamos más o menos sobrellevando las cosas. No controlamos las situaciones. Los humanos reaccionamos a ellas y tratamos de adaptarnos de manera que podamos sacarle el mayor provecho a cada situación. Yo uso lentes a partir de que me quedé miope. No planeaba usar lentes, pero una vez que descubrí que estaba padeciendo de esta dificultad llamada miopía, tuve que usar lentes. Me adapté a la situación. Yo no ahorraba para comprar juguetes, pero a partir de que tuve hijos y entendí cuánto cuestan los juguetes, empecé a ahorrar para cuando llegue Navidad. A eso nos referimos con que los humanos no controlamos las situaciones, solo nos adaptamos a ellas. Pero con Dios no es así. Dios controla cada circunstancia. Dios no necesita adaptarse a las situaciones. Él hace que todas las cosas y cada situación y cada circunstancia se adapte a su plan. Al final, una de las doctrinas más importantes que nosotros los cristianos creemos, porque la Biblia así nos lo muestra, Dios es soberano sobre todo lo que ocurre. Dios tiene un plan desde la eternidad y este plan se está cumpliendo. Esto ya se empieza a complicar un poquito. Y por eso le decía que necesitamos pensar con cautela y detenimiento las cosas. Y necesito poner en la mesa de estudio, aquí en nuestro tema de hoy, un concepto que quizá no es familiar para muchos, pero del cual depende gran parte del entendimiento de nuestra salvación y nuestra relación con Dios. Ese concepto es un concepto un poco técnico, pero lo tenemos que tratar hoy. Y me refiero al pacto de redención. ¿Había escuchado ese término antes? ¿Le suena familiar? No es un término que aparezca tal cual en la Biblia. Si usted en este momento va y busca pacto de redención en la Biblia, le aseguro que no lo va a encontrar. Pero no se preocupe, hay muchos términos que los cristianos usamos que no aparecen como tales en la Biblia, pero que no por eso no tienen sustento bíblico. Uno de los más conocidos es el término Trinidad. Si usted busca la palabra Trinidad, no va a encontrar esa palabra en toda la Biblia. Y sin embargo, es la doctrina más importante de la fe cristiana. Aparte de la salvación por gracia por medio de la fe en Jesucristo, la doctrina de la Trinidad es muy importante y fundamental para el cristianismo. Y aunque no aparece la palabra Trinidad,
Lo que sí vemos en la Biblia es una distinción entre la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. 3 personas las vemos interactuando a lo largo de toda la Biblia. De allí que nosotros deducimos que Dios es un ser que existe en 3 personas. Y a esta doctrina le llamamos Trinidad. Bueno, eso pasa con este otro concepto, el pacto de redención. Déjenme explico de manera breve qué significa este término. El pacto de redención es como le llamamos a este acuerdo en algún punto de la eternidad, donde el Padre junto con el Hijo y el Espíritu Santo planearon redimir a un pueblo de sus pecados, y el Hijo voluntariamente tomó el lugar de aquellos que el Padre decidió redimir para salvarles de sus pecados por medio de su sacrificio. Este es el pacto de redención, un acuerdo previo a la fundación del mundo, donde el Padre y el Hijo, y también estuvo el Espíritu Santo involucrado, deciden que van a redimir a un pueblo de sus pecados, y que la forma en que este pueblo será redimido de sus pecados será por la muerte del Hijo, que se tendrá que encarnar, que tendrá que ir a la cruz, que tendrá que tomar todo el castigo que merece el pecado de los redimidos sobre sí. La ira de Dios caerá sobre él para morir por aquellos que decidió salvar y para resucitar también por ellos. Este es el pacto de redención. Y hay muchas implicaciones de esta doctrina que pareciera bastante sencilla. Una de las implicaciones son que nuestra salvación, la salvación de los creyentes, no fue planeada a última hora, no fue un asunto improvisado. La visita de Cristo a la tierra, su encarnación, no fue un remiendo de planes posterior al pecado de Adán y Eva. No es una decisión que Dios tomó en el momento en que Adán y Eva pecaron. Es más, salvarnos no es una decisión que Dios toma en el momento en que nosotros pedimos perdón. Todos los que hoy somos cristianos, en algún momento de nuestra vida nos acercamos a Dios y le confesamos nuestras faltas y le pedimos perdón. Le dijimos, perdóname Señor, por favor. Pues bien, perdonarnos de nuestros pecados no lo decidió nuestro Dios en ese momento en que nosotros se lo estábamos pidiendo. Salvarnos es una decisión que Dios tomó en Trinidad, desde la eternidad, desde antes incluso de la fundación del mundo. Cristo pensó en sus ovejas, aún antes de que las ovejas existieran. Jesús decidió dar la vida por sus ovejas, incluso desde antes de que las ovejas necesitaran salvación. De eso es de lo que estamos hablando. Del deseo de Dios de hacerse de un rebaño que ha redimido por la sangre de su Hijo, y de este deseo y este plan que fue pensado desde antes de la fundación del mundo. Y alguien pensará, espero, todo eso se oye muy bien, tiene cierta lógica, pero ¿de dónde sacan estas ideas los cristianos? ¿De dónde saca usted esta idea de que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron una especie de planeación previa a la fundación del mundo para poder salvar al ser humano? ¿De dónde sacamos eso? Bueno, como tal, no tenemos una explicación así en la Biblia, pero lo inferimos, lo deducimos de pasajes como estos. Mire, Efesios 1 del 3 al 4 dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Escuchó eso? Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya había escogido a sus ovejas. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya había decidido que salvaría a un rebaño.
No solo lo dice el hermano Pablo, también el hermano Pedro, el apóstol, dice esto en su primera carta, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Está hablando de nuestra salvación. Lo que está diciendo es que el rescate, nuestra salvación, no se pagó con cosas de esta tierra, no se pagó con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ojo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué está diciendo Pedro? Que Cristo Jesús vino a rescatarnos con su sangre, a ofrecerse como un sacrificio, como si Él fuera el cordero que sacrificaban en el Antiguo Testamento, ahí en el tabernáculo o en el templo. Pero fue el Hijo de Dios el que ofreció su sangre, su vida en nuestro lugar. Y el versículo 20 de 1 de Pedro 1 concluye que este sacrificio de Jesús ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Es decir, nosotros nos acabamos de enterar hace poquito que el Hijo de Dios iba a morir para salvarnos, pero aunque nosotros nos enteramos hace poquito, Dios traía esto entre manos desde antes de la fundación del mundo. De este tipo de pasajes, nosotros inferimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya estaban de acuerdo en redimir un pueblo, salvar un rebaño para la gloria de Dios desde antes de que hubieran existido el cielo y la tierra, desde antes de la fundación del mundo. Oiga, esto es una gran noticia. Lo que está diciendo es que nosotros fuimos amados aún antes de haber venido a la existencia. Lo que está diciendo es que la bendición de ser parte del rebaño de Cristo es un privilegio que nos fue concedido desde antes de que nosotros empezáramos a existir. Es un gran regalo provisto por Dios, una gran bendición. Dios quiso que usted y yo pudiésemos decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará, y planeó que fuera posible que dijéramos tal cosa aún antes de que nosotros viniéramos a la existencia. Él decidió amarnos, Él decidió bendecirnos, Él decidió rescatarnos. A ver, ¿pero rescatarnos de qué? ¿Redimirnos de qué? Pues del pecado. Entonces, estamos diciendo que la entrada del pecado en el mundo es parte también del plan de Dios. Estamos reconociendo entonces que el pecado entró en el mundo para cumplir cierto plan de Dios. Mire, yo le digo que esto se puede complicar un poco cuando lo pensamos con detenimiento. Pero es necesario crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que profundicemos más en conocer cómo obra nuestro Dios. Y sí, no solo nuestra salvación fue planeada con anticipación, sino incluso aquello que llamamos caída, que es otro término que no aparece como tal en la Biblia, pero que resume lo que ocurrió allá en Génesis capítulo 3, el pecado del hombre y por el cual quedamos todos bajo la culpa y la condenación, la razón por la cual todos nacemos corrompidos como criaturas. A eso le llamamos caída. Y esa caída, esa entrada del pecado, no fue accidental. No fue un evento que se le salió de control a Dios. Fue parte de su plan. Es en la caída donde se hizo necesario que Jesús entrase a la historia de la humanidad para resolver el problema del pecado. Por supuesto que esto crea muchas preguntas, hermanos, y muchas veces podemos sentir como que se nos quiebra la cabeza tratando de encontrar una explicación al por qué Dios hace las cosas de esta manera. Y muchos de nosotros a lo mejor nos hemos preguntado cosas así. ¿Por qué, si sabía Dios que las cosas saldrían mal,
no lo impidió? ¿Por qué, sabiendo Dios que iba a ocurrir el pecado, por qué no hizo nada para impedirlo? ¿Por qué permitió que las cosas le salieran mal? Y ahí es donde hay que detenernos un poquito y analizar la clase de cosas que estamos diciendo. Que las cosas salieron mal, ¿según quién? Porque estamos hablando desde nuestra perspectiva, pero no según la perspectiva de Dios. Recuerde que si al final se termina cumpliendo el plan de Dios, entonces en realidad las cosas salieron bien. Mire, yo soy químico, tengo cierto conocimiento de procesos químicos y especialmente conozco algo de la química en el ramo de la alimentación. Y sé que muchos alimentos dependen de un proceso químico llamado fermentación. Hay un proceso químico que se llama así, fermentación, que es prácticamente la descomposición de ciertas células de los alimentos que terminan transformando la estructura de las células que le componen. Muchos alimentos al fermentarse se pudren y dejan de ser comestibles, al menos para los humanos. Pero hay ciertos alimentos que al fermentarse se vuelven deliciosos, como la leche, como el jugo de uva. Si estuviéramos en un laboratorio de preparación de alimentos y tuviésemos ahí leche preparada y también jugo de uva, a lo mejor usted se preocuparía y me dijera: ¡ay! La leche se nos echó a perder porque ya se fermentó. O el jugo de uvas ya se arruinó porque empezó a fermentarse. Y yo le podría decir: no, nada ha salido mal. De hecho, está saliendo como esperamos que salga. Esta fermentación hará que tengamos un rico queso, y este jugo de uvas que ha comenzado a fermentarse proveerá de un rico vino también. Nada ha salido mal. A alguien le puede parecer que ha salido mal porque no entiende a lo mejor el propósito final. Así mismo pasa con Dios. A Dios nada le sale mal, todo ocurre de acuerdo a su plan. ¿Y cuál es su plan? Bueno, el fin principal de Dios es recibir toda la gloria. Dios hace todas las cosas para su gloria. Romanos 11:36 dice que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Por eso Él debe recibir la gloria por los siglos de los siglos. Quizá a nosotros nos parece extraño y a lo mejor no alcanzamos a entender por qué Dios permite que ocurra el primer pecado, por qué Dios permite que las cosas pareciera que se salen de control. Pero esas son preguntas hechas desde nuestra escasa información, desde nuestra corta visión y desde nuestro limitado entendimiento. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a ver las cosas no como a nosotros nos parecen mejores, sino desde la perspectiva de su gloria. ¿Qué traerá más gloria a Dios? ¿Qué traerá más alabanza a su nombre? Porque finalmente de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido la caída? Muchos echan a volar su imaginación pensando tales cosas. Si no hubiera ocurrido la caída, ¿cómo serían las cosas? Bueno, por supuesto que las cosas serían buenas, porque Dios hace todas las cosas bien. Así es que cualquier otro escenario que Dios hubiera decidido sería, a final de cuentas, un buen escenario. Pero Dios decidió que este fuera el escenario en el cual su gloria fuera dada a conocer a la creación. Y mire, si no hubiera ocurrido la caída, si no hubiera entrado el pecado en la historia, hay muchas cosas que no conoceríamos de Dios. No hablaríamos de perdón, de misericordia, de gracia, de compasión, de reconciliación, de restauración, de paciencia. Esas cosas no existirían en un mundo sin caída. Conocemos el perdón de Dios, la misericordia, la bendición de ser reconciliados con Él, la compasión, porque la caída
nos dejó bajo una condición que depende de que Dios nos brinde estas bendiciones para poder salir no solo de nuestro problema, sino para terminar conociendo el calibre del amor de Dios. Porque si no hubiera ocurrido la caída, conoceríamos a nuestro Dios a nivel de creador. Él sería para nosotros el gran creador. Pero no sabríamos, no tendríamos ni la más remota idea de cuán grande llega a ser el amor de Dios por sus criaturas. Ahora que ha ocurrido la caída y que el Hijo de Dios bajó del cielo para salvarnos del pecado, sabemos cuál es la medida de su amor. Sabemos cuánto está dispuesto el Padre a involucrarse en su creación. Sabemos cuánto está dispuesto el Hijo a hacer por su rebaño. Sabemos lo que costó el que usted y yo pudiésemos recitar esa oración. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que usted y yo pudiéramos ser considerados ovejas de Cristo requirió la muerte del Hijo de Dios. Los seres humanos no habríamos podido cantar del gran Rey que murió y resucitó por su pueblo si no existiera la caída y si no existiera la necesidad de Cristo de venir a nosotros a salvarnos. Asimismo, piense en otra clase de atributos. Nuestro Dios es totalmente justo, totalmente santo, es incorruptible. Pero no sabríamos tampoco hasta qué grado estaría Dios dispuesto a llevar esa santidad. Hasta qué grado está dispuesto el justo a mantener la norma de su ley. Y ahora sabemos por la caída cuál es la gravedad del pecado. ¿Cuál es el calibre de la ira de Dios que está dispuesto a castigar al pecador con el lugar donde hay lloro y crujir de dientes? Que necesita haber un sustituto para que el rebaño que el Señor ha decidido redimir pueda entrar sin culpa, sin mancha y sin condenación a su presencia. Ahora sabemos que recitar esa frase del Salmo 23, en la casa del Señor moraré por largos días, requirió la muerte del Hijo, el justo por los injustos, el que no conoció pecado por nosotros siendo hecho pecado, para que nosotros pudiésemos entrar a esa morada de bendición y de gozo pleno. Así es que aun si no lo entendemos del todo, y no pretendo hacer sencilla una doctrina tan profunda como esta, conocer más acerca de este asunto y tratar de profundizar en estas enseñanzas según la Biblia, debe llevarnos a un mayor asombro, una mayor humildad, un mayor regocijo por todo lo que el Señor ha hecho a nuestro favor. Cristo decidió que su rebaño sería bendito, que sus ovejas serían suyas. Él decidió amar a su pueblo antes de la fundación del mundo. Y aun cuando supo siempre el Hijo de Dios que tal muestra de amor le costaría ofrecerse en sacrificio por nosotros, que tal derroche de gracia y misericordia le costaría el ser nuestro intercambio bajo la ira de Dios, estuvo dispuesto a cumplir con este plan, de manera que su Padre y Él mismo y su Espíritu Santo recibieran gloria por haber hecho tal rescate a nuestro favor. Así es que la próxima vez que usted recite el Salmo 23 y diga, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y hable de su provisión, su protección, su presencia y el gran privilegio de tener posada, es decir, acceso a su casa, sepa que esta bendición, este gran privilegio, fue conferido desde antes de la fundación del mundo. Sepa que la Trinidad estuvo involucrada en todo el plan de salvación para que usted pudiese recitar este salmo y saber que es amado y saber que es parte de este rebaño bienaventurado. Cristo pactó por su rebaño. Cristo hizo un pacto con el Padre por redimir a su rebaño. Cristo pactó por su rebaño. Cristo hizo un pacto en la eternidad con el Padre y el Espíritu Santo
a fin de redimir a su pueblo. Mire, Hebreos 13 del 20 al 21 nos habla en esta misma temática. Es una bendición. A veces terminamos algunos cultos con esta bendición. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. ¿Oyó eso? Cristo es el gran pastor de las ovejas, de todo aquel que hoy dice, el Señor es mi pastor, de todo aquel que es parte de su rebaño, por la sangre del pacto eterno. Nosotros creemos que aquí hay una referencia a ese pacto de redención. Cristo es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Cristo decidió amarnos desde antes de la fundación del mundo. Y por eso es una bendición recordar cada vez que podemos tomar la Eucaristía estas palabras que Jesús mencionó en Mateo 26, 28, ¿no? Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Derramar su sangre por su pueblo no fue algo que decidió Cristo la noche que tomó esta última cena con sus discípulos. Derramar su sangre por nosotros no fue una decisión que tomó ni siquiera en la última semana de su vida. Derramar su sangre para confirmar un nuevo pacto fue algo que Jesús decidió junto con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Cristo pactó por su rebaño, pactó para salvar a sus ovejas. Y por eso Cristo termina muriendo por su rebaño. Cristo murió por su rebaño. Cristo murió por su rebaño. Dice el mismo Jesús en Juan 10, 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es el calibre del amor de nuestro buen pastor, que está dispuesto a morir por cada una de sus ovejas. El hermano Pedro, el apóstol Pedro, asimismo lo afirma en 1 de Pedro 2, 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pedro está hablando de la muerte de Jesús en la cruz, pero inmediatamente dice en el versículo siguiente, que nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Nuevamente, la analogía del pastor y las ovejas está presente una y otra vez en la Biblia cuando se habla de el amor de Cristo por su iglesia. La iglesia es el rebaño de Cristo. Cada creyente es una oveja en el rebaño del Señor, y estas ovejas no fueron rescatadas en un acto de improvisación. No fue de la noche a la mañana que Dios tomó una decisión abrupta, sino que desde antes de la fundación del mundo, Cristo pactó por su pueblo, Cristo decidió ofrecerse en sacrificio por su rebaño, y Cristo decidió morir por cada una de sus ovejas. Y hasta el día de hoy, Cristo está reuniendo a su rebaño. Cristo está reuniendo a su rebaño. El rebaño del Señor se compone de ovejas de toda lengua y nación, de todas las partes del mundo, de todos los tiempos de la historia. Jesús dijo allá en Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y esto se lo dijo Jesús a su audiencia original, que eran judíos. Les estaba dejando en claro que no solo los judíos eran receptores de la promesa de salvación, sino todo aquel que el Señor quisiese salvar. Les está hablando un mexicano. Les está hablando alguien que no tiene nada que ver con Abraham, según la raza, según la sangre. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aún los mexicanos, aún los africanos, aún los europeos son parte del rebaño de nuestro Señor. En Apocalipsis, ese rebaño se compone de una gran multitud de toda lengua y nación que le da gloria a este buen pastor que dio su vida como un sacrificio a favor de sus ovejas.
Hasta el día de hoy el Señor está reuniendo a su rebaño. Me emociona, me encanta pensar que la iglesia se compone de hermanos de toda lengua, de toda nación, porque quiere decir que el Señor es misericordioso para con toda clase de personas. Él no distingue entre raza, no distingue entre estatus social, no distingue entre quien sí fue a la escuela y quien no pudo ir a la escuela. Él derrama su gracia sobre cada una de sus ovejas. Al final, aquel día que estemos delante del Señor, nadie podrá decir que recibió entrada al redil por sus méritos, por su buen comportamiento, por su estatus social, por su influencia en la cultura. Todos y cada uno de esos corderos y ovejas habrán sido salvos solo por la sangre de Cristo, solo por la gracia de este Dios que desde la eternidad decidió amar a aquellos que decidió salvar. Hasta el día de hoy Cristo está reuniendo a ese rebaño y es nuestra esperanza que más gente venga al conocimiento de este Señor, que más gente descubra que fue llamada también para salvación. Es mi oración que mis hijos puedan ser parte de este rebaño, es mi oración que tu familia pueda ser parte de este rebaño, pero por eso mismo tenemos que hablar del mensaje de salvación y el llamado al arrepentimiento en el nombre de Jesucristo, para que cada oveja, para que cada cordero despierte a la fe, porque recuerda que la fe viene por el oír. Y entonces cada oveja y cada cordero, al escuchar la voz de su pastor, entenderá que esa es la voz que debe seguir y acudirá a ese pastor y se rendirá a él en fe y confianza, en arrepentimiento y penitencia. Y entonces será una bienaventurada oveja del rebaño del Señor, ganada por la sangre de Cristo, desde antes de la fundación del mundo, gracias a este plan perfecto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios bendice a su rebaño, Cristo está reuniendo a este rebaño, el Espíritu Santo está consolando a este rebaño, la Trinidad completa estuvo de acuerdo en salvar a este rebaño y por eso la Trinidad completa nos bendice, nos sustenta y nos cuida cada día en espera de que el rebaño completo sea reunido ante el trono de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta entonces, Cristo apacienta a sus ovejas. Cristo sigue hablando a su rebaño. Y por eso necesitamos escuchar su voz cada día, confiar en su voluntad, someternos a su palabra y seguir a nuestro buen pastor. Dice Juan 10, 27 al 28, Jesucristo dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Podemos descansar en esa certeza. Si somos parte de este rebaño, si hemos escuchado la voz del Señor y hemos distinguido que ese es nuestro buen pastor, que Él es nuestro gran Salvador, que este rey es grande en amor, porque ningún rey daría su vida por sus súbditos, pero este rey está dispuesto a morir por sus ovejas. Entonces escucharemos su voz cada día. Y no importa que venga la dificultad, la ansiedad, la turbación, la desesperación, las circunstancias adversas o las calamidades, podemos confiar en que nada ni nadie nos va a arrebatar de la mano de nuestro buen pastor. Podemos descansar sabiendo que tenemos vida eterna y no pereceremos jamás, porque el buen pastor ha pagado con su sangre por nuestro rescate y nos dirige cada día por la senda del bien, y el bien y la misericordia nos siguen también durante este trayecto hasta que lleguemos a la casa de nuestro Dios, donde moraremos por largos días. ¡Qué bendición es ser parte del rebaño de Cristo! La próxima vez que pueda recitar el Salmo 23, hágalo sabiendo que usted fue amado desde antes de la fundación del mundo, y dé gracias a Dios y gócese en tener un gran pastor, amoroso, paciente, protector, presente, proveedor. Ese es nuestro gran pastor. ¿Verdad que es una gran bendición ser parte de su rebaño? Que el Señor le bendiga, que el Señor nos guarde.
Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz.